Un fuerte abrazo, hermanos amados, buenas noches, porque es una muy buena noche. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar no solamente hasta esta fecha, sino hasta esta hora. Y darle gracias a Dios por estar reunidos hoy para recibir la buena palabra del Señor. Amén, así es. En esta noche oro para que el Señor nos permita a todos nosotros, por medio de su palabra, que esta palabra nos nutra y al mismo tiempo nos rete, ya que hoy tenemos una palabra más de enseñanza que de ministración, pero yo espero que a pesar que sea una palabra de enseñanza, ministre nuestro corazón. Amén, amén. Y el Espíritu Santo de Dios haga la obra y nosotros nos dispongamos para recibir esta palabra de crecimiento. Amén. Padre bendito, gracias Jesucristo te damos. Padre, te doy gracias, Hijo, por morir en la cruz y por salvarnos y por dejarnos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Señor, el Consolador, para que nosotros sigamos el propósito que tú tienes establecido para cada uno. Te pido que a pesar de que hayamos vivido un día tal vez algunos tranquilos, otros no tan tranquilos, podamos hoy sentir la paz de Dios en nuestros corazones y poder disfrutar este momento mientras tú, Dios, nos hablas y ministras nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias al Señor. Recuerda por favor compartir este enlace con todos los que puedas para que también ellos puedan recibir esa bendición de parte de Dios. La palabra del Señor hoy nos insta a hablarles sobre este asunto, sobre este tema tan importante como vivir en el Espíritu. Como decía el pastor, es una palabra de pronto en donde muchos no dicen amén porque muchas veces estamos esperando palabras para recibir. Pero aquí en ese momento el Señor nos quiere instruir para que nosotros podamos darle a Él y que Él reciba de nosotros. Así que dispón tu corazón para esta palabra. Amén. Vivir en el Espíritu. ¿Cómo es? Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Amén. No tiene nada que vivir con lo nuestro ni nada de esas cosas. No. Vivir en el Espíritu. No, vivir mi vida, vivir en el Espíritu. Y no en el Espíritu nosotros. Así es, tampoco. Tampoco. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice de esta manera: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Tremendo reto. Amén. Esto nos insta como cristianos. Estamos llamados a reflejar a Cristo en nosotros. A reflejar a Cristo en nosotros, no a los pastores, no a los hermanos líderes de la iglesia, sino a Cristo, a reflejarlo en nuestra vida. Esto demostrar que Él vive en nosotros y que nuestras decisiones son guiadas, son tomadas por Él. El apóstol Pablo entendía muy bien esto y lo resumió en las cartas de Gálatas cuando dijo: mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto nos enseña de que tenemos nosotros no que morir como el Mori Jiménez que Dios creó, sino que mi carácter debe menguar para que entonces Cristo crezca. Debo dejar que el Espíritu Santo de Dios moldee la obra en mí, disponerme. Tengo que menguar mi carácter, tengo que menguar el Moris, ese viejo hombre de Moris, para que Cristo me forme por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Jesús en su condición de hombre, cuando estuvo en nosotros, como en nuestra forma, como hombre, era lleno del Espíritu Santo. Y no hubiese sido fácil el completar la obra que le fue encomendada si no hubiese sido por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No es posible poder cumplir con la obra que se nos es encomendada si no es por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11 nos dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Estas palabras las dijo Juan el Bautista.
Y quedó registrado aquí en este versículo, pero él fue también el que dijo, pues dijo de otra manera, no como Pablo, sino que lo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Así es, Jesús Amén. hace 2000 años que estuvo en la tierra cumpliendo su ministerio. Lo que hacía, lo hacía aún siendo Dios y siendo hombre. Lo que hacía, lo hacía él guiado por el Espíritu y demostraba tener el fruto del Espíritu. Entonces, si como cristianos nuestro interés es imitar a Cristo y ser testimonio de su poder, debemos buscar primeramente, ante cualquier cosa, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Rendirnos hacia esa voluntad perfecta que Dios tiene preparada por medio de las enseñanzas del Espíritu Santo de Dios. Él está haciendo esa obra. Por eso Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso que buscaran la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros también, como servidores de Dios, en esta noche te invitamos, porque sé que es una tarea, no es muy fácil, pero es la única manera de poder reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. Así es. Y podemos entonces pensar, si Cristo siendo el ungido de Dios, si Él siendo el ungido de Dios necesitó la obra del Espíritu Santo en Él para poder cumplir la obra del Padre en la tierra, entonces ¿por qué nosotros no? Así es. ¿Por qué nosotros no? Por lo tanto, para un cristiano no es solamente necesario el buscar la llenura del Espíritu, sino que es imprescindible. Para nosotros como cristianos, buscar la llenura del Espíritu Santo no es una opción, es una gran necesidad. Eso es primordial en nuestra vida espiritual. Entonces, sin el Espíritu Santo de Dios no hay poder, ni hay capacitación. Así como es imposible acercarnos a Dios sin la obra de nuestro Señor Jesucristo, es imposible cumplir con la misión o con la tarea que Dios tiene destinada para cada uno de nosotros sin el poder del Espíritu Santo. Por muy fuerte que sea usted, tal vez usted se siente como un camión de esos que uno ve en las películas que dice Mercedes-Benz, pero déjeme decirle que un camión de esos sin el motor no llega a ningún lugar. Nuestro motor, nuestro poder en esta tierra, el dummy de nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios, y no hay manera de que podamos nosotros en nuestra fuerza cumplir la meta de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. Así es. Amén. Amén. Qué importante es poder tener la conciencia de esto tan importante, y perdónenme la redundancia, pero cuántas veces se nos va nuestro tiempo de oración clamando por cosas y se nos olvida el estar clamando por la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Significa, número uno, ser gobernados por el Espíritu Santo. Amén. Ser Amén. gobernados por el Espíritu Santo. O Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Increíble esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque toda persona que ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, inmediatamente comienza dentro de sí dos naturalezas. ¿Cuáles son esas naturalezas? Está la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Cuando dice el versículo que no anda conforme a la carne, está hablando porque no anda conforme a la naturaleza carnal. Y cuando habla conforme al espíritu, es por aquellas personas que están andando en la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal es pecaminosa de por sí. Sí, y de hecho nuestra naturaleza carnal está habituada a hacer lo malo. Amén. No puede ni sabe cómo agradar Amén. a Dios. Así es. De hecho, a nosotros no nos tienen que enseñar a pecar, eso fluye desde que estamos pequeños, según el conocimiento que vamos Amén. adquiriendo, va creciendo nuestra maldad, ¿cierto? Pero está en nosotros, es en nuestra naturaleza. Y quiero que veamos que es una lucha que tenemos nosotros como cristianos, porque ya que solamente conocer la regla no es suficiente, conocer los mandamientos
no es suficiente. Los mandamientos nos enseñan la diferencia entre lo malo y lo bueno, pero en nuestra carne no está el poder para cumplir con los mandamientos. Eso nos enseña Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. O sea, Pablo está aclarando claro, aquí está claro que dice: la ley nos beneficia. La ley no es una cuestión religiosa, la ley es el manual para el ser humano cómo vivir en victoria. Por eso repito, por lo tanto el problema no es con la ley, no es con los mandamientos de Dios, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Esta versión me gusta porque dice: soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Versículo 15, realmente no me entiendo a mí mismo. Alguien diga: ay, están hablando de mí. Alguien diga: están hablando de mí, me identificaron. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto. Mira cuántas veces dice quiero. El querer está en nosotros, pero no lo hacer. Dice, número 1, dice: quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Yo creo que Dios ya está hablándole a alguien por ahí, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer muchas veces lo correcto, pero no lo hacemos? En cambio, dice Pablo, hago lo que odio. Tremendo. Con esto nada más estamos siendo ministrados. Mira, hago lo que odio, versículo 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero, dice por segunda vez, hacer lo que es correcto, pero no puedo. Versículo 19, quiero, tercera vez, hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Número 4 otra vez dice: no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Esto es tremendo dilema, ¿no? Amén. Es tremendo dilema. Yo creo que todos nosotros hemos vivido este dilema, ¿no? Empieza esa conciencia a alborotarse, ¿no? Empieza el dilema: pero ¿por qué lo hice? ¿Sí o no? Ay, Dios mío, que el Espíritu del Señor nos ayude. Así es, que el Señor nos ayude. Entonces, como un hombre pecador como nosotros, habituado a hacer lo malo, habituado a los malos hábitos, habituado a los malos vicios, habituado al pecado, habituado a vivir conforme las normas del mundo, puede vivir haciendo lo bueno. Puede procurar hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, lo santo, lo recto, lo justo. ¿Cómo hacerlo? Pues la respuesta es el Espíritu Santo. La respuesta es únicamente por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es posible hacerlo. Podemos vivir a la manera como a Dios le agrada, solamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una vida que agrade a Dios, a pesar de los 3 enemigos que continuamente siempre nos acechan. ¿Cuáles son esos enemigos? Son la carne, el mundo y Satanás. Así es. Y es por eso que muchas personas no crecen espiritualmente, porque recibir a Cristo en un momento de fe es en un segundo. Por fe lo recibimos, pero el proceso de llegar a parecernos a Cristo nos va a tocar toda la vida estar trabajando y con el Espíritu Santo. O sea, en nuestra fuerza, vuelvo y repito, es imposible. Entonces, quiero que por un momento usted entienda la diferencia o la importancia de saber qué es ser gobernado por el Espíritu y qué es no ser gobernado por el Espíritu. Lo primero, el ser gobernado por el Espíritu no es una emoción.
Amén. No es una cuestión de emocionalismo. Muchos confundimos el emocionalismo con la vida espiritual, pero definitivamente no son lo mismo. No son lo mismo. Usted puede tener dones, usted puede hablar en lengua, usted puede quebrantarse cuando oye las alabanzas, puede llorar, puede orar muy bonito, pero si después que usted termina todas estas cosas que sabe y el quien gobierna su vida no es nuestro Señor Jesucristo, no estamos haciendo nada. Vuelvo y lo repito, podemos tener un ministerio que aparentemente delante de los hombres eso sea fuego, ¿cierto? Pero si no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo de Dios, si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, lo que estamos haciendo no tiene validez delante de los ojos de nuestro Señor. Amén, así es. Entonces, ¿qué no es vivir en el Espíritu? ¿Qué no es vivir gobernado por el Espíritu? Es el ser un santurrón. Una persona que es santurrona no está siendo gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que es santurrona es aquella que muestra a los ojos de los hombres una vida, pero que sabe a los ojos de Dios tiene otra vida. Pero le importa más lo que los hombres piensan que lo que Dios piensa de él. Eso es un santurrón. Aquel que muestra en el exterior unos cambios de vida que en el interior sabe que no tiene, porque no le ha entregado el control ni el gobierno al Espíritu Santo de Dios. Tremendo, Amén. eso está tremendo, ¿cierto? Amén. Ahora, cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, escúcheme, esa es otra historia. Esa es otra historia. Usted vive apasionado por Dios, usted vive enamorado por Dios. Y hace poquito hablamos sobre el primer amor. Un hombre que está siendo gobernado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no le permite que ese hombre entre en tibieza, porque él va a tener a toda hora el Espíritu Santo de Dios redarguyendo su espíritu. Y lo primero que hace un hombre que es gobernado por el Espíritu de Dios es que vive con temor a Dios. Cuando uno pierde el temor a Dios y lo único que a uno le importa es agradar a los hombres o tener el ministerio o tener el ministerio o el llamado de Dios para motivos personales, como el que lo busca simplemente para que le haga un milagrito, o el que usa el ministerio para volverse rico, usted ha perdido completamente el temor de Dios. Salmo 147, versículo 11, dice: no, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. O sea, el temor de Dios es el freno del hombre, y cuando honramos a Dios y confiamos en Él, entonces Él usará Él usará esos dones, Él usará ese poder que te ha dado de una manera que ni tú ni yo podemos imaginarnos, de una manera poderosa. Entonces serás bautizado, como dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, en fuego. Tú serás un hombre que caminarás conforme a la voluntad de Dios, no a lo que te parece mejor a ti, porque tú quieres honrar a Dios y eres una persona temerosa. Y así te equivoques, tú vuelves buscando la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios, dándote las herramientas para que tú puedas ser fortalecido y equipado para hacer la buena voluntad de nuestro Dios. Hay muchas evidencias de cómo el gobierno de Dios, el gobierno del Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Hay muchas evidencias. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, no vivimos por las obras, no vivimos por lo que ven nuestros ojos, sino que vivimos por fe. Un hombre, una mujer que está siendo gobernado por el Espíritu Santo, vive por la fe. Hay libertad, y donde hay libertad es ¿por qué? Porque está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. La gente cambia, hay milagros, porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas evidencias externas que muestran el gobierno de Dios, la vida del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, como por ejemplo el miedo. Una persona que tiene miedo
es porque no está siendo gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que en el nombre de Cristo Jesús, el miedo no hace parte de la vida de aquel que está siendo gobernado por el Espíritu Santo de Dios, porque es un hombre que manifiesta paz, que siente paz y que también irradia esa paz en el nombre de Cristo Jesús, aunque todo esté a su contra. Entonces, para vivir en victoria, agradando a Dios, yo no sé ya cuántos quieren agradar a Dios, háganme corazoncito, díganme cuántos quieren agradar a Dios. Mi amor, tú y yo queremos agradar a Dios. Así es. Nos toca tomar una decisión y una tremenda lucha de ser dominado por la carne o dominado por el Espíritu. Amén. Aquí viene lo complejo, ¿cierto? Aquí viene la parte no tan fácil, porque la salvación es gratis, pero la recompensa nos la tenemos que ganar nosotros. Amén. Tenemos que pagar un precio por ella. Y aquí, para nosotros vivir agradando a Dios, tenemos que tomar una decisión. Amén. ¿Cierto? O domina la carne o domina el Espíritu Santo de Dios. Así Amén. es. Amén. Aquí entonces la pregunta del millón es decir, ¿y quién va a ganar? ¿O la carne o el Espíritu? Bueno, voy a hacer un clásico que siempre he escuchado desde que conocí al Señor. Lo que usted más alimente. Lo que usted más alimente. Si usted sigue alimentando su carne le va a ganar. Si usted sigue alimentando el Espíritu, tenga la seguridad que usted va a ver la victoria. Y el ejemplo más grande lo usamos cuando hablan de un perro común, un perro policía, por ejemplo, y un perro y un lobo, ¿cierto? Si usted pone a un perro normal, por muy grande que sea, a pelear con un lobo, ¿quién va a ganar? El perro. Pero si usted deja al lobo aguantando hambre 10 días y después los pone y alimenta bien al perro normal, cuando los pone a pelear, ¿quién va a ganar? El perro. Va a ganarle al lobo. Entonces lo que tú más alimentes, eso Amén. Es lo que tú vas a ganar. Amado hermano, si usted sabe cómo usted ha venido alimentando su cuerpo, usted sabe cómo usted ha venido alimentando su espíritu, usted no necesita una revelación del cielo para saber en qué condición usted está. Usted no necesita que el pastor lo vaya y lo visite, le haga una consejería. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted sabe cómo ha venido alimentando su vida espiritual, cómo ha venido alimentando su carne, ¿cierto? Amén, amén, amén. Sin el Espíritu Santo, la batalla contra el pecado está perdida. Sin el Espíritu Santo, la batalla contra el miedo, el temor, la angustia está perdida. Esa es la razón por la cual estamos llamados a vivir en el Espíritu. Estamos llamados a andar en el Espíritu. Estamos llamados a vivir en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la victoria no está en nosotros. La victoria a todas aquellas dificultades que se nos presentan no está en nosotros mismos. Amén. Así ¿Está es. ¿En dónde? Así está en el poder del Espíritu Santo Amén. de Dios. Que mora Vivir en nosotros. en el Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Entonces, vamos a seguir. Amén. Vamos a seguir. ¿Cuántos están siendo bendecidos con la palabra de Dios? ¿Cuánta reflexión hay hoy Amén. en esta noche? Entonces, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Significa, número 2, hacer evidente el fruto del Espíritu. Atención, hacer evidente el fruto del Espíritu. Amén. Gálatas 5, versículos del 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, humildad y dominio propio. Diga, la lista está larga, ¿sí o no? No hay ley que condene estas cosas. Alguien diga amén. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Este versículo nos enseña lo que significa tener una vida donde el Espíritu Santo ha tomado control y produce frutos. Esto está clarísimo, ¿cierto? Esto está clarísimo. Lo conocerás
por sus frutos, dice Así la es, palabra de por Dios. sus frutos, por sus frutos. Cuando vivimos en el Espíritu, se hace evidente en nuestro amor. En nuestro amor se hace evidente cuando nosotros vivimos, cuando nosotros andamos en el Espíritu. Juan 13, versículo 35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y nuestro Señor Jesús lo mostró y lo evidenció todo el tiempo en todas partes. Jesús no lo vimos hablando en lenguas, no quedó registrado allí de las danzas proféticas de Jesús, sino que sí quedó registrado cuando muchas veces también estuvo allí amando a través de sus acciones. Cuando dijo, Padre, perdónalos, allí estaba evidenciando el amor por los otros. Cuando dijo también, ni yo te condeno, también estaba evidenciando ese amor. Y cuando dijo, tus pecados te son perdonados. De esa manera, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, evidenció el amor hacia otros. Increíble. Amén. O sea que cuando nosotros hemos pecado, le hemos causado dolor a nuestro Señor Jesucristo, pero aún así el amor de Él es incondicional por nosotros y nos perdona cuando nosotros acudimos a Él. Mira esto qué lindo, ¿cierto? Nos perdona cuando nosotros acudimos a Él. ¿Cierto? Yo creo que aquí deberíamos de aprender algo muy importante, que nosotros debemos perdonar a aquellos que acuden a nosotros, porque es una de las señales más grandes de que el amor de Dios se ha derramado en tu vida. Esta fue la gran diferencia que no comprendió de pronto Judas, pero Pedro la pudo entender. Judas no comprendió esto y acabó trágicamente su vida. Mientras que Pedro sí la comprendió. A pesar de sus fallas, su vida acabó de una manera victoriosa porque no abandonó su fe en aquel que lo amaba. Él se acercó a Jesús cuando lo llamó y Jesús solamente le preguntó estas palabras: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ese que hablaba tanto, estaba calladito en ese momento. Él sabía que lo había negado, pero él sabía que podía contar con el amor incondicional de nuestro Dios. Y por segunda vez, por tercera vez, ¿me amas? Y él dijo, tú lo sabes todo. Amén. Ese amor tan grande, amado. Así que escúchame, si tú eres de esas personas que no has podido perdonar, esta es una gran señal de que no estamos viviendo en el Espíritu. Yo sé que esto no nos agrada, pero ni tú ni yo somos mejores que nadie, y con todo y eso, Cristo nos perdona todos los días, porque aún todos los días pecamos por conocimiento, por ignorancia, aún cuando dejamos de hacer lo bueno. Amén. Y siempre Dios tiene sus brazos abiertos incondicionalmente cuando nosotros lo buscamos y confesamos nuestros errores. Amén, así es. Dice la palabra del Señor que miremos con cuál amor nos ha amado el Padre, que envió a su Hijo a morir por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Nosotros queremos muchas veces amar al prójimo, pero cuando ellos ya han cambiado. Pero qué increíble es este amor del Padre, que nos ama como nosotros somos, que nos ama como... Así es, que nos ama y nos recibe como nosotros éramos, y aunque no hemos llegado todavía en la medida, nos sigue amando con el mismo amor que nos amó al principio. No es que ahora que estamos tratando de ser mejor nos ama más, es que Él ya nos amó, y ese amor es gigante y grande, así como desde el principio. Pero este tipo de amor solamente proviene cuando somos guiados, cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un amor que no es motivado por los sentimientos. Es un amor que tiene que ver con la voluntad, con aquel que decide, yo te amo como tú eres.
Esa clase de amor es el que busca la oportunidad de hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo estuvo andando por muchas partes cuando estuvo en la tierra buscando hacer el bien a otros, a pesar de que ya sabía por la muerte que iba a pasar, por todas las situaciones que iba a pasar. Sin embargo, Él decidió por voluntad amarnos. Y si vivo en el Espíritu, entonces tengo la capacidad de amar y de perdonar. Escucha muy bien, si vivimos en el Espíritu, si andamos por el Espíritu, entonces el Señor nos da la capacidad de amar y de perdonar. Nos da la capacidad de hacer el bien a quien te haga mal, de orar por aquel que te ultraja, de orar por aquel que también te daña, orar a favor de los que te hacen daño. Solamente así, solamente es cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque somos guiados por Dios y no guiados según las normas del mundo, que es egoísta, sino guiados por Dios. Entonces se evidencia el amor. Amén. Y también se evidencia el fruto de la mansedumbre, Amén. ¿cierto? De la humildad. Se hace evidente en nuestras vidas. Mateo capítulo 11, 29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí. Mira lo que dice Jesús. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Amén. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Cuando yo soy manso, me parezco cada día más a Jesús y a su carácter, a su estilo de vida. No puedo ser guiado por el Espíritu Santo y ser un soberbio y un altanero y un prepotente y un patán. Y no es lo que el Señor nos enseña. Un hombre no puede ser espiritual si no puede llevarse bien con los demás. Amén. Y con todo el temor y el temblor lo digo, muchas veces el cuerpo de Cristo está lleno de hombres que predican bien, que alaban, que cantan, pero infortunadamente no se llevan bien con nadie, y eso vuelve en que el mismo cuerpo de Cristo se vuelva una división, porque son personas que no tienen aún ni paciencia con los que están empezando. A muchos a veces se la pasan señalando, y esta clase de personas no se la pueden llevar bien con la gente. Si nadie quiere estar con nosotros, también es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios no está morando en nosotros. ¿Por qué? Porque o no está haciendo la obra en nosotros, más bien, perdón. Porque es que nos falta poder compartir como Cristo compartía con el prójimo. Hay personas que son muy malas al compartir con sus hermanos. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, tú disfrutas poder compartir con otros, disfrutas poder ayudar a otros, porque tú eres humilde de corazón, manso, en el nombre de Jesucristo. Si queremos saber cuál espirituales somos, hay una manera muy fácil de saberlo, y es revisar nuestro corazón, cómo estamos con la humildad y cómo estamos con la mansedumbre. Si revisamos nuestro corazón, si revisamos nuestro estado de corazón y podemos ver orgullo y podemos ver falta de mansedumbre, entonces no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, en las Escrituras yo no he visto ningún versículo donde Jesucristo se jactara de ser Dios o el Hijo de Dios y el Todopoderoso, o el que iba a traer salvación a la tierra. No, era humilde de corazón. Amén. Manso. Amén. De corazón también. Así es. No puedo ser espiritual si nadie soporta mi carácter. Es que yo soy así, ¿no? Entonces no estás andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Así es. Amén. No puedo ser espiritual si soy una persona extremadamente conflictiva. Así es. Conflictiva. Hay personas que no tienen ni un poquito de prudencia aún. Amén. Para decir las Amén. cosas. Ellos dicen, Amén. es que yo soy sincero, y lo que hacen es tremendo Amén. daño Así en el es. momento. Amén. Amén y amén. No puedo ser espiritual si no acepto que nadie me dé consejos. Cuando yo creo que todo lo sé,
Cuando yo soy el que todo el tiempo quiero dar consejo de cómo deben de hacer las cosas los demás, entonces eso es una muestra de que el gobierno del Espíritu Santo no está siendo efectivo en mi vida, sino que soy yo la que estoy gobernando mi manera de pensar, mi manera de decidir, aún en el alrededor. Ser manso y humilde es sinónimo de espiritualidad. Ser manso y ser humilde es sinónimo de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pues solo el Espíritu Santo de Dios puede transformar nuestro corazón, puede transformar nuestro interior. Amén. Vivir en el Espíritu es humildad en nuestra vida matrimonial. Escúcheme, todas las mujeres amadas del Señor, que Dios les ha dado un hogar, un esposo. También tenemos que entender de que la humildad y la mansedumbre dentro del matrimonio, como esposa, también evidencio si el gobierno de Dios está en mi corazón, si el gobierno del Espíritu Santo está sobre mí. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Sé que estas palabras en este tiempo no son muy bien recibidas, ¿sí? Pero así, ahí los extremos son malos. Así como el machismo es malo, también el feminismo es malo. Y muchos podrían decir, eso no hace a la esposa inferior al esposo. No, yo puedo decirte, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una mujer tiene gran valor delante de Dios cuando cumple el rol que Dios le dio dentro del hogar. Eso no tiene que ver ni con feminismo ni con machismo, eso tiene que ver con orden, eso tiene que ver con propósito. Cuando tú entiendes eso de parte del Señor, entonces es porque estás siendo gobernada por el Espíritu Santo de Dios, que Dios tiene un orden sobre las cosas y que cuando yo me sujeto a ese orden, eso trae bendición a mi casa, eso trae bendición a mi familia. No se trata de un lugar mayor o un lugar menor, se trata de un rol que el Señor nos da para desempeñar dentro de nuestro propósito. Entonces podríamos decir que también la dificultad para muchas personas en la sujeción también tiene que ver con la ausencia del Espíritu. Amén. O sea, en otras palabras, mucha carne y poco espíritu. Amén. Mucha carne y poco espíritu. La gente sujeta no le gusta que le digan nada, ni le enseñen nada, y por lo general es que tú no sabes quién soy yo, y están malentendiendo muchas veces la palabra sujeción. Sumisión es cuando una persona se pone voluntariamente bajo otra persona para que Dios sea glorificado. Esto no tiene que ver nada con ser menos o ser más. Esto no tiene que ver nada con eso. De hecho, Efesios 5 también le dice al hombre que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia ¿hasta dónde? Hasta la cruz del Calvario. Es más, como yo enseño cuando puedo estar en una boda, yo les enseño a los novios de que el esposo no tiene que amarrar a la esposa, la tiene que amar, ¿cierto? Que amar. Entonces, solo estando lleno del Espíritu Santo, podemos evitar que hayan tantos divorcios como hoy se puede ver aún en el mismo pueblo de Dios. Estamos viviendo los tiempos, hermanos, los últimos tiempos. Aún muchos pastores conocidos, infortunadamente, yo creo que son muy famosos, pero parece ser que están siendo controlados más por su carne que por el Espíritu Santo de Dios, porque un hombre que verdaderamente y un matrimonio en Cristo Jesús, para que se separen, tiene que ser un motivo extremadamente muy grande, y para eso han tenido que haber descuidado la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchas veces el problema más grande de los matrimonios, por no ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, hay más soberbia, menos humildad, y con cualquier cosa que pase, no hay manera de cómo llegar a un diálogo o a un acuerdo. Amén. Como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces viene lo terrible, y cómo andará dos justos si no se ponen de acuerdo. Entonces la Biblia enseña que Jesucristo está sometido a Dios Padre. Escucha, el mismo Jesucristo está sometido
a Dios Padre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todo. Dios el Hijo no es inferior al Padre. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y aún así está la línea de autoridad en la deidad. Amén. Entonces, mira que la sujeción al esposo o los hijos, a sus padres o a lo que tú tengas que sujetarte a tus autoridades no te hacen inferior. Antes lo que hacen es glorificar a Dios porque Amén. Es un Dios de orden. Amén. Vivir en el Espíritu. Esa es la palabra que el Señor hoy está trayendo a nuestro corazón. Necesitamos vivir en el Espíritu, necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, necesitamos evidenciar la llenura del fruto del Espíritu Santo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Evidenciar aún ese fruto en la vida laboral. En el trabajo, dice Efesios capítulo 6, versículo 5, esclavos obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Qué importante es esto, porque Dios mira el corazón. El Señor sabe si su servicio, si su trabajo usted lo hace con sinceridad, con gratitud, o lo hace solamente usando el lugar en donde está, solamente para llevarse la comida, pero no lo está haciendo de corazón. Dios también quiere que nosotros, en la labor que tú hagas como empleado, que también pongas tu corazón y que sirvas como si sirvieras para el Señor. ¿A ese jefe amargado? Sí, a ese jefe amargado. ¿A ese que parece un ogro con dos patas? Sí. A ese que no es fácil, es cierto, no es fácil, pero Cristo en ti lo hará. Cristo en ti lo hará más fácil. Cristo en ti te dará las fuerzas. Cristo en ti, por el gobierno del Espíritu Santo, te ayudará a ser el mejor de todos para la gloria de su nombre. Entonces, si no somos guiados, si no estamos viviendo en el Espíritu Santo, jamás podremos obedecer a Dios. Amén. Jamás. Amén. Porque en tus fuerzas y en mis fuerzas, en nuestra carne, no mora el bien. Así que por mucho que tú desees agradar a Dios y crecer y hacer su voluntad, no vas a poder. Es imposible, a no ser que tengamos la guía y el poder del Espíritu Santo. Entonces, si no estamos viviendo en el Espíritu, no podemos obedecer a Dios, no podemos crecer en fe, los hijos van a ser rebeldes, no vamos a poder respetar nuestras autoridades espirituales tampoco, no vamos a poder respetar a nuestros gobiernos, y esto se vuelve una anarquía, se vuelve un desorden tremendo, y esto no glorifica el nombre de Dios. No vamos a poder tener dominio propio, no vamos a poder ser mansos, no vamos a poder tener gozo, no vamos a poder tener paz, porque es por medio del Espíritu Santo de Dios que el Señor nos equipa y nos fortalece para que seamos más que victoriosos. Amén, amén, amén y amén. En este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, en este tiempo donde todo el mundo pide sus derechos, donde todo el mundo está peleando por su lugar, por sus derechos. Tenemos que fortalecernos en Dios. ¿Para qué? Para vivir conforme el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios para evidenciar el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque un hombre no tiene en sus propias fuerzas lo que necesita para ser victorioso. Amén, amén. Entonces entendamos, yo no puedo hacer lo que Jesús hizo. Amén. Es más, yo no puedo amar a mi esposa como Jesús la amó en la cruz del Calvario. Amén. Yo no puedo cumplir con el ministerio que Dios me ha dado en mis fuerzas. Pero si Jesús está en mí y yo estoy viviendo en el Espíritu, entonces podré en Cristo Jesús decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si yo no estoy buscando el Espíritu Santo de Dios para que gobierne mi vida, no voy a poder vencer. Y es ahí donde muchos en estos tiempos tan duros y tan difíciles
donde humanamente hay días donde nos levantamos y estamos tristes y nos sentimos que no podemos más y Satanás nos dice, este es el fin, estás sin trabajo, te voy a enfermar y tú sientes que tu fe está menguando, está menguando. Entonces, si tú empiezas a oír esa voz y empiezas a creer esa voz y pasa un día, pasan 2 días y ves que te vas alejando, ya no oras, ya no lees la Biblia, estás deprimido, entonces, amado, es una gran señal de que no estás viviendo en el Espíritu. Es el tiempo donde Dios nos está enseñando de que volvamos a buscar el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro dunamis, es nuestro poder. Recuerda, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio y de amor. Así que lo mismo, vuelvo y te digo, si estás viviendo esta condición de tristeza, de depresión y de desánimo, acuérdate, entonces estás viviendo tu carácter, estás viviendo en tu humanidad, pero recuerda, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tú le estás dando toda la autoridad a tu Señor para que Él te levante y haga cosas tremendas que Él ha prometido en tu vida y en la de nosotros. Así es. Ya para ir terminando, porque si nos quedásemos aquí hablando de todas las razones, de todos los motivos, de todos los por qué, hoy el Señor nos está colocando una tarea. Y esa tarea es a buscar más de Él, buscar esa llenura del Espíritu Santo, buscar ese gobierno del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Como les decíamos al principio, hay veces uno solamente está con la mano estirada esperando de Dios, pero hoy el Señor quiere darnos una tarea que debemos de cumplir y es buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas razones y muchos motivos que podríamos darte, pero creo que el Señor hoy ha hablado a tu corazón. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser llenos del Espíritu Santo? Esa es una gran pregunta, donde decimos, listo, entiendo la importancia, entiendo que necesito el gobierno de Dios, entiendo que no me estoy moviendo como el Señor desea, entiendo que estoy andando en muchas áreas de mi vida conforme a la carne y no conforme al Espíritu, todo eso lo entiendo, pero ¿cómo puedo entonces ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Y puedo decirte para comenzar, usted no tiene que persuadir a Dios para que lo llene de su Espíritu Santo. No hay que persuadirlo. No tienes que convencerlo. Amén. No tienes que convencer a Dios para que te llene de su Espíritu Santo. Amén. No. Su responsabilidad no es convencer a Dios para que lo llene del Espíritu Santo, sino permitirle que Él lo haga. Aleluya. Disponerse, Amén. obedecer. Amén. Buscar el tiempo, amado mío. Amén. De ese afán que no tiene nunca tiempo para orar, para leer las Escrituras. Recuerde, Dios nos ha regalado 24 horas al día. Y en esas 24 horas al día muchas veces atiendes a todo el mundo menos a Dios. Entonces, lo único que tienes que hacer es disponerte, orar, Amén. volver a leer las Escrituras, volver a enamorarte de Dios. Dios quiere llenarte del Espíritu y anhela que usted viva con poder y sea victorioso. Amén. Él no solamente muere en la cruz para que tú seas salvo, sino para que te parezcas a Cristo, que tú reflejes y yo refleje el carácter de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de unción, lleno de poder, lleno de todo lo que viene del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Eso es lo que viene para un hombre que está viviendo en el Espíritu. Y lo que sigue, hágase tu voluntad. Ese es el gobierno del Señor. Me parece tan importante que hayamos terminado de esta manera. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Es permitir que Dios haga la obra,
Permitir que ese deseo de Dios, porque Dios desde que te escogió y te dio a Jesucristo como su Salvador, su propósito era salvarte y su propósito era llenarte de su Espíritu. Su propósito es llenarte de su Espíritu, pero si no lo permitimos, entonces ¿cómo lo va a hacer? Si no le damos tiempo para que Él lo haga, ¿cómo lo va a hacer? Si no leemos la palabra para que cambie nuestra manera de pensar, entonces ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios? Tenemos que permitírselo. Mis amados, y como para terminar, Amén. no eres tú solamente el que estás pasando por multitudes de problemas. Amén. Todos estamos atravesando por muchas dificultades, dificultades tal vez diferentes, pero son dificultades, unas más grandes que otras, Amén. unas más pequeñas, pero son dificultades. Y vivir en el Espíritu es saber que no importa la situación, Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. No dejes que eso se escape de tu corazón. Esa fe en Cristo, esa esperanza en Cristo. Yo sé que humanamente, este cuerpo que está siempre mora al pecado, a veces él mismo se presta para traer pensamientos que no son de Dios, ¿cierto? Cosas que de pronto jamás le ocurran. Entonces, hoy vive en el Espíritu y gózate en nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos da la fortaleza, aquel que nos hace vivir como las águilas, remontándonos por encima de estas tormentas y que nos da las fuerzas del búfalo. Amén. ¿Cierto? Y recuerda que tú no eres una gallina, recuerda que eres un hijo de Dios y Dios nos compara con esa ave poderosa que son las águilas. Y tú eres una águila de Dios, un hijo de Dios. Pero recuerda, en tus fuerzas y en las mías no podremos. Nos quedaremos cortos, muy cortos, si no acudimos a vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu de Dios. Amén. Oramos entonces. Órame, amor. Padre, gracias por esta preciosa palabra, gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Dios. Gracias por esta tarea que nos recuerdas hoy que debemos de hacer, Dios. De poder pedirte, de permitirte, Señor, a través de la búsqueda, a través de leer tu palabra, a través de la oración, de poder buscar, Señor, en ti, que hagas tú la obra que quieres hacer en nosotros. Gracias porque tú quieres llenarnos de tu Espíritu. Gracias porque así como nos escogiste para ser salvos, Señor, y vivir contigo, también quieres llenarnos de tu presencia aún desde ahora aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, esa fuerza y esa valentía para levantarnos a la hora que tengamos que levantarnos para poder buscarte, Señor, en intimidad, para poder buscarte, Padre precioso, y poner nuestra vida en disposición para que tú hagas tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por sus familias, gracias por sus hogares. Bendícele, recompénsale, retribúyele, Señor, abre cielos para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eres tú que te llevas toda carga ahora. Amén y amén. Amén. Mil bendiciones, amado hermano, con el favor del Señor. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde, por favor, compartir esta predicación. Recuerda también compartirnos tus necesidades de oración para orar los unos por los otros. Mil y mil bendiciones. Amén.